Bueno, buenas noches a todos. Aquí, de momento grabando solo, igual recuerden que ahí queda la clasecita grabada. Este, Vamos a iniciar, a hacer un breve comentario. Bueno, primero que nada, a disculparme por la semana pasada, fue algo de fuera de mi control, ¿verdad? Algo que se tenía planeado hace mucho tiempo y no podía yo, pues, quitarme. De igual forma, espero que hayan visto la clase y que hayan aprovechado al máximo. Sí tocamos varios temas muy importantes, que fue la integración de el, con el trabajo, cómo podemos nosotros aprovechar al máximo la conexión a Internet con mi computadora y con mi teléfono, con la tablet, con lo que sea. Entonces, ya hoy damos inicio, porque son más o menos 13, 14 clases. Damos inicio a el Word. De Word son más o menos unas 4 clases. Vamos a ver si podemos verlo en 3. Yo sé que el Word muchos lo utilizan. Vamos a ver cómo nos rinde. Creo que son 4 o 5 clases, más bien, porque el resto vamos a utilizar más que todo para ver Excel y una última clase con PowerPoint. Entonces, vamos a dar inicio hoy con Word. Entonces, ahorita, después de la clase, yo les voy a compartir en WhatsApp este documento que les voy a compartir por aquí, que es el que nosotros, porque es más rápido para mí y porque es más, como les digo, es más rápido, más ágil, un, un archivo que ya esté editado o creado y yo simplemente le hago cambios. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a travesear, por decirlo de alguna forma. Este es un simple documento con imágenes y con texto insertado. Simplemente no hay ningún formato de nada. Es bastante porque nosotros vamos a empezar a modificarlo, a hacerle cambios, a insertar de todo tipo de cosas que nosotros podemos utilizar en Word. Todo lo que sea necesario. Word en este caso tiene muchos temas, algunos sinceramente nunca los vamos a ver o nunca los vamos a utilizar. Por ejemplo, esto aquí que nosotros tenemos en el menú insertar ecuación, a no ser de que nosotros seamos profesores de matemáticas, no va a servir. Entonces hay un montón de herramientas que sinceramente nunca vamos a utilizar. Cuesta mucho. Temas como esto de referencia cruzada, eh, son temas, como les digo, que pocas veces en la vida vamos a utilizar. Incluso vean que cada opción que yo posiciono el mouse encima me dice qué es lo que hace. Entonces, esa parte sí es muy intuitiva. En el caso del curso, nosotros vamos a utilizar la última versión de Word, que es la del Office 2021, la del año que salió el año pasado, no ninguna nueva. Eh, si tenemos, por ejemplo, Office 2016 o Office 2019 en nuestra computadora, es, es muy parecido. Las cosas que nosotros vamos a hacer cambian muy poco, si no es que nada. De igual forma, recuerden que pueden hacer consultas por WhatsApp o por donde ustedes gusten ahí, llaman como quieran. Profesores, que viera que a mí lo que usted hizo con la tabla, a mí no me sirvió en esta versión. Entonces yo ahí les aclaro cómo hacerlo en una versión, digamos, anterior. Me gusta utilizar la última versión porque es la más, obviamente la más reciente y la que ofrece más cambios. Si nosotros estuviéramos aquí antes del 2021, estaríamos trabajando con Office 2019. Entonces, el Office 2019, podemos mostrar aquí, por ejemplo, diferencias. Diferencias, podemos buscar entre Office 2019 y Office 365. Entonces, las diferencias, la principal diferencia que tiene es que la integración, por ejemplo, lo que quiero darles a entender es que ustedes pueden buscar la diferencia,
pero podemos verlo acá fácilmente. El Office 2019, digamos que tenemos ese. Primero que nada, a la hora de comprarlo, yo les mencioné la vez pasada que cuando nosotros teníamos eh, una licencia de Office, por ejemplo, yo quiero Office, voy a comprarme el Office 2019, todavía lo venden. Esa versión, yo pago la licencia, yo compro el programa o lo descargo y solo pago una vez esa licencia. Esa licencia es mía, es lo que llaman ellos vitalicia. Vitalicia sí quiere decir que es una licencia de un software que yo compré para toda la vida. La integración con Internet es un poquito más limitada que la del Office 365 y hasta ahí. Las funciones son prácticamente las mismas. En cambio, el Office 365 que ahora se fusionó, por ejemplo, el Office 365 tiene esta opción de aquí arriba, que es de lo más importante y llamativo que yo le veo a estas versiones. El famoso autoguardado. Los que han trabajado con, con documentos en algún momento y han tenido tal vez mala suerte de que se va la luz y se me acabó o se me apagó la computadora y yo perdí lo que estaba haciendo. De hecho, Word supuestamente tiene una opción para supuestamente recuperar archivos, pero es que Word lo que hace es que él por detrás de donde yo estoy trabajando, él tiene una opción que se llama autoguardado, que es que él guarda por otro lado, en archivos temporales, guarda lo que yo estoy haciendo. En el caso que yo guarde el documento y me salga de Word, él elimina ese archivo temporal porque ya yo lo guardé. Entonces es como un respaldo que me está haciendo. Se cerró el Word, la computadora se apagó, se pegó la máquina, tuve que reiniciarla. Cuando yo ingreso entonces ahí estaba el archivo temporal. No se borró porque yo en ningún momento guardé. Cuando yo ingreso, Word lo primero que hace es revisar esa carpeta de temporales. Y si ve que hay un archivo, dice, hemos recuperado este archivo, decida qué quiere hacer con él. Si quiere guardarlo, si quiere desecharlo, lo que sea. Entonces es importante en esa parte manejar el punto que uno a veces cree que es que guarda ese milagro, no es que es él por detrás está guardando. Pero el Office 365 y esta versión del 2021 tiene el famoso autoguardado. El autoguardado es que, vean, por ejemplo, aquí donde dice autoguardado, aquí donde está el nombre del archivo, si yo empiezo a escribir, ubiquémonos aquí arriba, vean cómo él aquí dice guardando, o sea, él actualiza en el momento el archivo. ¿Ok? ¿Cuál es? Ya ahora dice guardado. Entonces, en el momento que yo empiezo a escribir, pone guardando y al ratito dice guardado. El único requisito que tenemos para utilizar el autoguardado es que el archivo tiene que estar en Internet. Si yo en este momento voy a crear, ahorita entramos a esta parte, si yo en este momento entro a hacer un documento nuevo, yo en este momento no lo he guardado. Si yo trato de activar el autoguardado, vean el mensajito que me dice. Antes de que el autoguardado pueda guardar el archivo, debe corregir lo siguiente. Este archivo debe guardarse primero en la nube. Entonces, lo que nosotros vimos la vez pasada de guardarlo en Outlook, en mi llave en Internet, en mi Drive, eso es para utilizarlo acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Que lo vamos a ver más adelante. Guardarlo en la nube. Ese es el único requisito que tiene en este caso, el autoguardado. Este archivo ya está en la nube, por lo tanto, me lo activa. En este momento, suena muy feo decirlo, yo le estoy haciendo cambios al documento y explota la computadora, se quemó el disco duro, llegó un rayo y la partió, así sonando muy eh, alarmista, ¿verdad? Muy fatal, muy fatalista. Eh, el archivo está en la nube. Entonces yo desde mi teléfono puedo ingresar o desde otra computadora que tenga conexión. Simplemente ingreso con mis credenciales y estaríamos listos. Entonces, son funciones que en el Office 2021 están unidas. Ahora, si ustedes quieren, por ejemplo,
tener esta versión del Office 2019, yo con muchísimo gusto se las puedo compartir. ¿Cómo hacemos? La única forma es como que vayan a Icotec cuando vamos a recibir clases. Me avisan, por ejemplo, no sé, un día temprano. Llegan a Icotec antes, pueden recibir la clase ahí, aclaramos dudas incluso. Y antes de empezar la clase, porque durante yo no puedo perder tiempo en eso, yo les instalo y les comparto la versión del Office 2021. Eh, digamos que es algo ilegal, pero yo obviamente no les voy a cobrar nada, que ahí donde está el delito, ¿verdad? Hacer plata con eso. Entonces, eh, ahí para que lo tomen en cuenta, si quisieran, como les digo, si tienen el Office 2019, prácticamente funciona igual. Ok, entonces, ¿cuál es la intención? Vemos la clase, aclaramos dudas. En el momento que yo termino la clase, yo les voy a pasar este archivo tal así como está, sin ningún cambio de lo que le hayamos hecho, se los paso a WhatsApp y clase a clase lo vamos haciendo. Entonces, para que me pongan atención, no van a estar tal vez tratando de modificar, porque la intención es como que ustedes estén viendo la clase en un teléfono, por ejemplo, o en otra computadora, y en una computadora adicional estar editando el archivo. Pero pueda que se nos complique mucho. El curso es bastante rápido, son apenas 2 horitas que se van voladas. Vean en esto que tengo de hablar, ya pasaron 15 minutos, entonces hay que aprovecharlo lo más que se pueda. ¿Qué les recomiendo yo? Cuando yo comparto la clase, que les prometo que de mañana yo comparto el link, ven la clase y empiezan. Ustedes saben que YouTube ponen pausa las veces que quieran, los reinician, se devuelven. Entonces, para que hagan en el documento los cambios que nosotros estamos haciendo acá. ¿Ok? Eso es como lo más intuitivo que yo les puedo ofrecer. Y como les digo, alguna duda, lo que sea, para eso está el chat. Vamos a ver, generalidades del Word. El Word es parte de un paquete de ofimática, así es como se llama. Se le llama paquete de ofimática porque son paquetes que están orientados a la oficina. Ese paquete de ofimática es propiedad de Microsoft, que son los mismos que hacen Windows y otro montón de programas, pero es como el segundo software más vendido después de Windows, ¿verdad? Que ellos crean el sistema operativo Windows. Hay diferentes versiones, hay diferentes paquetes, por ejemplo, la versión Plus, la versión Pro, perdón, la versión Estudiante, la versión Enterprise. Hay un montón de versiones donde lo que varía es la cantidad de programas que trae. Por ejemplo, en su versión más sencilla, yo aquí puedo entrar donde dice en el inicio, dice Microsoft Office o simplemente dice Office. Vamos a ver, es que los separa. Pero, por ejemplo, esta versión que yo tengo, que se llama Publisher, por ejemplo, es parte de ese paquete de ofimática. El Publisher sirve para hacer invitaciones, para hacer calendarios, para hacer cosas que uno va a imprimir en papel. Si yo les digo a ustedes, bueno, vamos a generar uno de estos afiches que nos dan cuando están ofreciendo, no sé, un servicio o algo, estamos pasando y nos dan un afiche de esos que se doblan en tres. En Publisher es mucho más sencillo hacerlo. Podemos hacerlo en Microsoft, aquí en Office, perdón, en Word, pero en Publisher es más, viene ya automático. Cada programita tiene su color. Publisher es como un color turquesa, Word es azul. El Project es un software muy exclusivo para el famoso Project Manager, para gente que se dedica a administración de proyectos. Es un poco más exclusivo. Es bastante aburrido, pero muy útil para la gente que puede sacar el jugo. PowerPoint, que es el que vamos a ver al final, para hacer presentaciones, ya sea en papel o en una pantalla o lo que sea. Muy fácil de utilizar porque eh, abarca mucho o utiliza muchas de las funciones que tiene, por ejemplo, Word. Que se llama OneNote, que son como las notitas que tenemos en el teléfono, pero obviamente mucho más avanzado, con recordatorios, con calendario, un montón de cosas. El famoso Outlook, que es una aplicación que él, por ejemplo, yo lo voy a abrir acá, él me gestiona, yo no sé si yo lo tengo configurado aquí, me gestiona correo electrónico, me gestiona por acá, vean aquí, por ejemplo, tenemos un calendario,
tenemos contactos, tenemos tareas. Entonces, el Outlook es bastante más útil, digamos, para oficina. Aparte de eso, tenemos, aquí están por orden alfabético también, el famoso Excel, que es como para mí, el programa mágico que tiene Microsoft, y ustedes se van a dar cuenta de eso, lo que nos facilita la vida. No lo utilizamos mucho, al menos comparándolo con Word, pero existe y es muy útil. El toque de Excel es practicar, no dejar de practicar, porque nosotros en 6 meses se nos olvidó si no practicamos. Entonces, eso en cuanto a las versiones. Esta es una versión, digamos, completa. Tiene de todo. Entonces depende de lo que uno pague. Uno paga, digamos, si uno paga el Office 365, el Office 365 es más que todo para pagar una mensualidad, como lo que yo les expliqué la vez pasada, cuando uno pagaba el OneDrive, que eran como 1.000 colones al mes, el más barato. Y si yo pagaba como 4.000, ya me daban una licencia de Office 365. Lo descargo de internet, lo instalo y ya tengo el Word y todo lo demás en mi computador. Entonces, cada vez que yo entro a Word, yo voy a ver esta pantalla. Voy a ver esta pantalla. Aún más, voy a cerrarlo y voy a ingresar de nuevo. Entonces acá, vamos a hacer esto más grande, voy a ingresar, voy a escribir acá desde el inicio, simplemente escribo Word, ahí me aparece. No hay que confundirlo con WordPad, que WordPad es un accesorio de Windows que se parece a Word, pero tiene un montón de cosas menos. Ese lo trae Windows. Esta es la ventana principal o la ventana de inicio. Vean que aquí dice inicio. Entonces, ¿qué quiero yo hacer? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Aquí tenemos por ejemplo, los archivos recientes que nosotros en algún momento creamos, incluso dice en qué ubicación está. Entonces aquí yo incluso puedo anclar archivos, estoy utilizando mucho, yo los puedo anclar. Simplemente vengo acá, por ejemplo, yo voy a utilizar mucho este que dice Icotec Plan de Estudio de Operador de Computadoras, y yo le doy clic a este pincito que está acá y él me lo tira para arriba. O sea, me va a aparecer siempre de primero y me va a aparecer aquí donde dice anclado. Entonces aquí yo coloco los archivos que yo constantemente estoy visitando. El Word, en este caso, él ofrece múltiples opciones. Él se basa en lo que llamamos nosotros plantillas. Una plantilla es como lo que nosotros llamábamos un machote, donde el machote principal es este que dice documento en blanco. Yo le doy clic, me genera la hojita, está en blanco, listo, para empezar a trabajar. También tenemos la opción de llamar una plantilla de estas que están acá. Por ejemplo, yo quiero una plantilla para un menú de una soda, un menú de un restaurante, quiero hacerlo en Word. Entonces acá yo vengo aquí y doy, por ejemplo, o currículum, pongamos currículum, que es muy buscado también, escribo la palabra currículum y aquí me aparecen un montón de plantillas ya listas, simplemente para yo sustituir la información con la mía y listo. Ya tengo un currículum con un formato bien bonito. Por ejemplo, aquí aparecen unos con foto. Se supone que aquí en Costa Rica ya es prohibido por cuestiones digamos, de que podamos sufrir discriminación por el sexo, por el color de la piel, por lo que sea, ya no es permitido pedir currículum con la foto. Entonces yo voy a buscar un estilo que sea llamativo y profesional. Entonces, por ejemplo, me gusta este que está acá. Me gustan los colores, me gusta que es profesional. Yo le doy clic, aquí me da una vista previa de lo que es. Entonces, ok. De hecho, los currículum de ahora les llaman más que todo hojas de vida para evitar el montón y el puño de papel. Si, por ejemplo, yo estoy contratando personal en mi empresa y bueno, traigan todos el currículum. Entonces, el currículum, digamos que yo he estudiado mucho
Llevo todas las copias de los títulos, llevo todas las cartas de recomendación y son 15 hojas. Y todo el mundo lleva así. Entonces es un puño de papel innecesario porque las personas que no van a ser contratadas, ese papel se bota. Entonces lo ideal es que pidamos una hojita como esta. Que la persona la quieren contratar, ok. Bueno, lo comunicamos que, bueno, lo vamos a llamar para una entrevista. Traiga los títulos que usted tiene, ahí sí, o una copia en el caso de que no lo vayamos a contratar, guardarlo en su expediente. Entonces vean lo sencillo que es. Aquí yo simplemente sustituyo esta información. Por ejemplo, ese es el nombre. Entonces yo coloco aquí mi nombre. Y aquí coloco mi apellido. ¿Ok? Aquí es donde dice qué es lo que yo soy. Por ejemplo, o mi puesto, ingeniero en sistemas. ¿Ok? Qué sé yo. Aquí ponemos todo. Todo lo que nosotros o por lo que nosotros estamos optando. Asistente, contador, lo que sea. Esto que dice aquí perfil es una leve descripción, por ejemplo, de lo que nosotros queremos decirle a la gente, como una presentación. Soy una persona amante al trabajo en equipo, que me gusta superarme, que estoy acostumbrado a trabajar bajo presión, qué sé yo, todo eso lo ponemos acá. Contacto, pues está más de decir, número de teléfono, aquí yo coloco el número de teléfono mío. Siempre es importante colocarle el guión, más fácil de recordar. Esto de acá habría que ver qué significa, pero aquí tenemos correo electrónico. Si tengo sitio web, lo tengo por acá. No es, no es lógico que vayamos a poner, por ejemplo, la página Facebook, ¿verdad? Porque no creo que le simpatice mucho al que está leyendo la hoja de vida. Experiencia. Aquí coloco las empresas en las que he estado. Esto que dice Lorem Ipsum es un texto estándar que colocan los diseñadores gráficos automáticamente. Yo simplemente lo sustituyo. Entonces aquí pongo el nombre de la empresa. Por ejemplo, yo coloco acá Icotec. Y yo aquí en el año, yo por ejemplo pongo del 2020 al 2022. Y aquí pongo el puesto que yo desarrollé. Entonces aquí va la experiencia. En este lado colocamos lo que es la formación, qué sé yo, universidad, por ejemplo, voy a colocar aquí ULACIT, de tal año a tal año, cuál fue el título que saqué. Entonces, eso es todo. Aquí donde dice aptitudes, es todo lo que yo sé hacer. Soy desarrollador de páginas web, sé de mantenimiento de computadoras, yo sé, bueno, todo lo que nosotros queramos poner en aptitudes. Recuerden que las aptitudes son en lo que nosotros somos buenos o lo que nosotros sabemos hacer. Todo ahí. Entonces vean qué fácil. Tenemos un diseño bonito, llamativo y rápido de un currículum vitae o de una hoja de vida que llaman ahora. Entonces acá nosotros tenemos un montón de plantillas de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Por ejemplo, quiero colocar aquí el software del Word. No es como el más apto para hacer esto. Para eso existe el famoso Publisher, pero ahí si no tenemos podemos jalar uno. Entonces yo, por ejemplo, pongo invitación. Aquí vean el montón de invitaciones que tenemos. Se supone que esto al final se va a imprimir, lo más seguro. Ahora utilizan mucho las invitaciones digitales, incluso hacen videos. Entonces vamos a ver qué invitación, por ejemplo, necesito hacerle una invitación a mi hermana que se casa, un ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una invitación de bodas muy sencilla. Le doy crear. Aquí simplemente información, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, esto es porque vean que esta hoja, al final yo la imprimo y tenemos dos invitaciones. Esto se mete en un sobre y listo. Ya hicimos una invitación rápidamente con estas señas de aquí. Por ejemplo, este texto que es como una invitación, seleccionar fecha. Vean que yo le doy clic y esto es como un campo inteligente donde yo aquí simplemente coloco
por ejemplo, que me caso el 30 de septiembre, él sustituye. La hora, aquí simplemente ponemos, qué sé yo, 3 p.m. Nombre del lugar, aquí, por ejemplo, ponemos eh, Santiago, ciudad y provincia, Santiago Poriscal, qué sé yo, San José, por aquello que vayamos a invitar gente que no sabe ni dónde queda. Entonces, vean que incluso aquí abajo también se actualiza. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Él tiene la habilidad de replicar aquí abajo lo que yo estoy haciendo. Y aquí ponemos el nombre de los dos, María y Juan. Los dos se van a casar y listo. Ya creamos ahí rápidamente, como les digo, una invitación. Lo imprimimos o ya sea que lo vayamos a guardar como PDF, que también lo vamos a ver, esa parte es importantísima. Ya tenemos una invitación. Entonces, incluso no solo las plantillas que están acá. Por ejemplo, necesito un menú. Entonces, vean todos los tipos de menú que tenemos. Por ejemplo, este que es como de Halloween. Puedo buscar, no sé, un menú de una sodita, lo que sea, de un restaurante fino. Entonces, yo nada más le doy clic. No solo de estas plantillas que tenemos acá nosotros podemos conseguir. Yo puedo venir acá, por ejemplo, aquí en Internet y colocar plantillas. Vean que nosotros podemos incluso buscar plantillas de Word. ¿Ok? Plantillas de Word. Bueno, aquí hay como una parte oficial. Eh, Vamos a entrar a una que no sea la oficial, porque en oficial a veces hay mucha restricción. Entonces vean todo lo que tenemos aquí. Plantillas de portadas, que las vamos a ver ahora. Vean que incluso hay premium. Estas probablemente hay que pagar. Entonces aquí yo, por ejemplo, un flyer. El flyer es eso, que es como un afiche que yo entrego, que yo lo imprimo y lo entrego a todo mundo. Vean que hay 4.600 plantillas de solo eso. Infografías, que ahora se utilizan mucho. Entonces voy a desactivar los otros. Y aquí, ok, vamos a ver, dice que infografía no. Ok, no hay gratis ninguna infografía. Ok, vamos a ver entonces este que dice anuncios. Entonces vean cómo tenemos anuncios. Por ejemplo, necesitamos promocionar un bingo. Entonces yo busco aquí uno que me funcione. Esas imágenes yo las puedo modificar y simplemente lo descargo. Yo le doy clic a la plantilla, la descargo y la abrimos en Word como no desde acá, pero sí yo le doy doble clic. Entonces tenemos muchas opciones. Voy a cerrar este de acá. Vamos a cerrar este de acá. Y vamos a seguir viendo ahí un poquito generalidades. Resulta que yo tengo aquí en Word lo que llamamos nosotros la cinta de opciones. Cada menú de estos está en una cinta. Entonces yo, por ejemplo, uno le sigue diciendo menú porque era como se llamaba antes. Ellos le pusieron cinta de opciones, pero yo, al menos en mi caso, siempre se me olvida y le sigo diciendo menú. Entonces, por ejemplo, cuando yo les diga a ustedes, bueno, vamos al menú vista, es que vengamos acá y le decimos clic en vista. Entonces, cada menú de estos eh, tiene sus opciones. Ahora, dependiendo de lo que yo tenga seleccionado, me van a aparecer aquí más opciones. Por ejemplo, voy a abrir este, este documento que es el que vamos a editar. Voy a hacerlo más grande para que sea una sola hoja. Ok, acá, si yo, por ejemplo, estoy trabajando, ok, el menú aparece de esta forma. Si yo le doy clic a la imagen, vean cómo aparece aquí una cinta nueva o un menú nuevo. En ese caso, Word es inteligente porque él se da cuenta que yo tengo seleccionada la imagen, por lo tanto, yo tengo diferentes opciones para ella, que vamos a ver más adelante. Estamos trabajando con tablas, va a aparecer su menú. Estamos trabajando con formas, va a aparecer su menú, con todo.
Si yo me salgo de la imagen, desaparece ese menú. Porque si no, entonces, ¿qué era lo que hacíamos antes? El Word tenía todo en un menú fijo. Entonces yo aquí veía todo lo de la imagen, aunque no tuviera ninguna seleccionada, veía todo y se veía todo en gris, como desactivado, que no funcionaba. Entonces, este, cintas de opciones, aquí tenemos el famoso menú archivo. El menú archivo es cuando yo entro, por ejemplo, al inicio. Aquí tenemos varias opciones al lado. Por ejemplo, bueno, el inicio. Si yo quiero, por ejemplo, visitar un archivo que yo edité o estuve trabajando, lo guardé. Si, por ejemplo, yo guardé ese archivo en la llave, aquí va a aparecer, pero él va a ir a buscarlo en la llave. Entonces, tenemos que insertar la llave para poderlo abrir, por supuesto. Él no va a hacer magia, digamos, como que estando en la llave lo va a abrir acá. Pero sí lo pone aquí como un archivo reciente. En nuevo, vean que nuevo es muy parecido. Aquí me aparecen plantillas y me aparece el documento en blanco. Si yo necesito abrir un documento, aquí tenemos la opción. Entonces, vean esto que me aparece, por ejemplo, aquí. Yo puedo ligar mi Drive, el que nosotros estuvimos creando la vez pasada, ojo, exclusivamente el de Outlook, porque el de Outlook es de Microsoft y Word es de Microsoft, entonces ellos aceptan únicamente que yo pueda ligar mi correo o mi Outlook solamente con Outlook, el Word con Outlook. Entonces, algo tan sencillo como esta opción que tenemos aquí arriba, que si ustedes, por ejemplo, no tienen aquí nada o no se han logueado, diría ingresar o login o qué sé yo. Eso es lo que está ahí. Si yo le doy clic y no estoy con ninguna cuenta, entonces él me va a pedir una. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, en mi caso, tengo dos cuentas ligadas. Una que es la del MEP y otra que es la personal mía que yo les mostré la vez pasada, que es como la que más uso, la que yo le pago un almacenamiento adicional. ¿Ok? Entonces, aquí yo logueo, digamos, mi cuenta, puedo hacerlo acá, incluso puedo cerrar sesión. No recomiendo que abran sesión aquí si están utilizando una computadora que no es de ustedes. Mejor llevan su llavecita, lo guardan en la llave y listo. Y también podemos hacerlo desde acá. ¿Ok? Incluso yo puedo agregar otra cuenta. Eso lo hacemos más que todo desde aquí, donde dice iniciar sesión con otra cuenta. Digamos que esta computadora la uso yo y mi hermano. Entonces yo simplemente cambio el juego contra Word y todo lo que yo guarde se va a guardar en mi Drive o en mi Outlook, en ese caso. Aquí en archivo abrir tenemos las cuentas. Si yo, por ejemplo, le doy clic aquí, me va a aparecer las carpetas y los archivos que yo tengo sincronizados con el Drive del MEP. Si yo le doy aquí donde dice OneDrive personal, me van a aparecer los archivos y todo lo que yo he guardado en mi Drive personal. ¿Ok? Esto que dice Share o OneShare es otra cosa que a la mayoría no les va a aparecer, pero lo que quiero que me entiendan es que él se integra junto con el Drive. Y ojo, el Office 2019 tiene esta misma opción. Lo único que cambia es esto del autoguardado. Si yo quiero, por ejemplo, buscar algo en este PC, aquí tenemos todo lo que tenemos en este PC. Quiero agregar un sitio nuevo. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, voy a agregar el drive de alguien más. O resulta que se me llenó el drive gratis. Voy a abrirme otros para tener otros 5 gigas. Agrego aquí el drive creado y listo. Aquí me va a aparecer la otra. O tengo un drive para mi empresa, tengo un drive personal, tengo un drive para la universidad, lo que sea. Puedo tener varias cuentas ahí. Si yo le doy clic donde dice examinar, es para entrar, en este caso, a la computadora como tal, al escritorio, a las descargas, donde sea que yo quiera estar. Entonces recuerden que aquí en esta parte lo que estamos es abriendo un documento. Aquí donde dice información, bueno, dice, por ejemplo,
eh, las propiedades y el tamaño del archivo que yo tengo ahorita. Ojo que aquí estamos hablando de este archivo que se llama en este momento así. Si yo quiero compartirlo, que lo vamos a ver ahorita, es muy sencillo desde acá, también podemos hacerlo desde afuera. ¿Cuánto pesa? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cuántas palabras tiene? ¿Cuánto tiempo de edición ha llevado? 20 minutos. Si quiero agregarle un título, por ejemplo, yo le puedo poner aquí manual de mantenimiento de computadoras. Y esto va a aparecer es aquí, ¿ok? Etiquetas, ¿por qué? Porque yo puedo buscarlo después por etiquetas, comentarios, última modificación, 6:42, hoy, cuándo fue que se creó. Entonces vean toda la información que yo puedo utilizar de acá. Dice que yo la última vez, oiga, incluso dice la última vez que yo imprimí este documento. 20 de abril del 2020 a las 2:49 de la tarde. ¿Quién es el autor? Uno de esta forma se da cuenta, por ejemplo, cuando un archivo tiene plagio, yo puedo ver quién es el autor. Aquí podemos agregar un autor nuevo. Entonces vean cómo aquí yo no puedo decirle a este documento que ya yo no soy el autor. Puedo agregar a alguien más. Incluso podemos ver en la libreta de direcciones del Outlook, vean todo lo que tiene, que yo puedo ver todo el montón digamos, de contactos, si tuviera contactos, o si no, simplemente agrego el nombre. ¿Ok? Por ejemplo, en el trabajo nos pidieron un manual de procedimientos para evacuación o manual de emergencias y lo hicimos entre dos personas. Entonces aquí está mi nombre y agrego el de la otra persona. Eh, Chiquillos, ¿qué pasó con el profe? No sé, no sabría decirte. Ya se está conectando. O sea, No, solamente habemos nosotras dos en la clase. Sí, ya el profe se conectó. por lo que veo que sí. Ah, bueno, está bien. Ya el profe se está conectando. sí me escuchan, ¿verdad? Ahora sí, hablando de cortes de luz y Sí, hubo uno pero aquí. Sí, y yo hablando solo. Aquí los compañeros que no se conectaron es que no pudieron, pero después ven la clase. Entonces, para seguir con lo que les estaba hablando, en esta parte que dice administrar un documento, por ejemplo, vean lo alcahuete que es Word. Yo agarro y le hice un montón de cambios al documento, estaba muy, como decimos nosotros, estaba muy loco, muy estresado, y donde le di cerrar y me preguntó que si deseaba guardar, le dije que no.
Aún así, Word guarda ese historial un tiempo y aquí aparecería la versión anterior de ese documento. Yo lo abro, digo yo, Dios mío, y a mí me pasó con un documento que yo empecé, tenía como 10 hojas, lo empecé a editar, ya llevaba como 30, era un proyecto, y resulta que le di clic en cerrar, le dije que no guardara, y yo, ¿qué hice? Entonces, investigando si había alguna forma, casualmente estaba esto de acá. Entonces, si yo no guardé, le dije que no guardara, Word aquí me pondría el documento anterior. Y así fue como yo recuperé como 20 hojas de trabajo que había hecho. Entonces, para que vean la importancia de conocer lo que tenemos aquí. En el caso de cuando tenemos un autoguardado activo, yo lo puedo desactivar simplemente dándole clic acá. Vean que aquí me aparece opción de guardar, que simplemente lo que hace es, como este documento ya tiene un nombre, que se lo puedo cambiar aquí, por ejemplo, como ya él tiene un nombre, ya yo lo guardé, con solo que yo le dé clic aquí en guardar, él lo que hace es guardar los cambios. Yo les recomiendo que estén constantemente guardando. Si es un archivo que está en la computadora, si es un archivo que está en la nube y tienen la opción aquí arriba del auto guardado, como yo lo acabo de activar acá, entonces vean que cuando yo activo el auto guardado, dice guardar una copia. Cambió, ya no dice guardar, porque quiere decir que él sabe que los tiene que guardar. Entonces, lo que hacemos es descargar una copia y ponerle otro nombre. Por ejemplo, yo quiero dejar este archivo así como está y quiero hacer otro para editarlo. Entonces yo aquí le digo guardar una copia. Le doy a examinar. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta nosotros cuando guardamos un archivo? Tenemos que tener en cuenta tres cosas. Primero, ¿dónde lo voy a guardar? Por ejemplo, yo le digo acá en documentos. ¿Ok? Le digo en documentos. Ese es el primer valor, el primer dato. Después, un nombre. ¿Ok? Me voy a ir aquí a la carpeta de Icotec. Le voy a cambiar el nombre. Es una copia. Y por último, el tipo de archivo que yo voy a guardar. Entonces, son tres cosas. Ubicación, que nosotros hablamos al principio de las características que tiene que tener un archivo. Una ubicación, todo archivo tiene una ubicación, tiene un nombre y un tipo. El tipo es la extensión. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero guardar una copia de ese documento como PDF, yo vengo acá en el tipo, selecciono PDF, vean que dice, así se va a llamar, donde yo le doy guardar. Word en este momento no me creó otro Word, sino que guardó un PDF y vean que inmediatamente me lo abre como PDF. Si a ustedes les exigen, por ejemplo, les exigen, por ejemplo, el currículum vitae tiene que ser una hoja nada más en formato PDF. Entonces lo creamos en Word de la forma que ya vimos. Escogemos una plantilla, le cambiamos los datos, le damos guardar como o guardar una copia. Escogemos la opción, vean que aquí sigue estando el archivo original, simplemente creamos una copia PDF. Y acá, en el tipo, vamos a darle chance que se conecte acá. Aquí él a veces dura un poquito cargando porque está conectándose a la nube. Entonces acá en el tipo, yo selecciono PDF. Tenemos una computadora sumamente vieja. No sé, les estoy hablando que tiene Office 97. Todavía existen, aunque no lo crean. De hecho, es un Office muy estable. Igual yo creo, genero y edito documentos. Entonces, yo le digo acá que me lo guarde en documento de Word 97-2003, que es como el mismo formato. Vean que la extensión dice .doc. Esa es la extensión original de Word. Las de ahora, ellos le colocaron una X al final. Este es el de ahora, dice docx. Este nos interesa. Después, vamos a ver ahorita cómo crear plantillas. Las plantillas, la extensión es docx. Esas plantillas que nosotros estábamos viendo en internet, esta es la extensión que nosotros descargamos. ¿Y cuál es la diferencia? Que la plantilla yo no puedo editarla, a diferencia de un documento corriente. Pero eso cuando
creamos una plantilla, nos vamos a dar cuenta. De hecho, eso lo vamos a hacer ahorita. Entonces vean que un montón de opciones tenemos, incluso podemos guardarlo como página web. No es muy utilizado, pero está la opción ahí. Vamos a ver. Eso en cuanto a guardar. Si yo, como les digo, desactivo el auto guardado, entonces me aparece guardar y el guardar como que son como el menú normal, el menú que tienen todos los Office. Este archivo no se está guardando solito en la nube, por lo tanto, guardar, simplemente le guarda los cambios. Guardar como, quiero cambiarle algo a ese documento. Quiero guardarlo en otro lado, quiero guardarlo con otro nombre, quiero guardarlo con otro tipo. Entonces, ahí es donde nosotros utilizamos el famoso guardar. La impresión lo vamos a ver a lo último, ya cuando tengamos, digamos, el archivo listo. La impresión también tiene su ciencia, ¿verdad? Más que todo en la elaboración de impresiones. Este que dice compartir, por ejemplo, yo puedo invitar personas para que editen este documento. Y la vez pasada yo les comenté a ustedes que en el Outlook era tan fácil como irnos a este botón que aparecía parecido. Y aparecía muy, muy parecido de lo que viene acá a la derecha. De hecho, es un botón azulito en el Drive. Si no se acuerdan, ahí están los videitos para que lo vean, donde nosotros creamos un archivo en línea. Yo le doy clic aquí en compartir y aquí yo puedo invitar personas automáticamente. Podemos agregar los nombres. Vamos a ver si yo aquí escribo, por ejemplo, Carlos. ¿Ok? O si no, le digo a la persona, regáleme su correo, ojalá de Outlook, aquí escribo el correo, simplemente agrego incluso un mensaje, si la persona, por ejemplo, no tiene conocimiento de lo que yo le voy a mandar, aquí en el mensaje digo, bueno, le adjunto el trabajo de mantenimiento de computadoras para que lo edite o para que me ayude a buscar imágenes, a usted le corresponde la segunda parte, qué sé yo. Y aquí le puedo decir qué permisos le voy a dar a esta persona. Si yo lo que quiero es que pueda editar o que únicamente pueda visualizar. Entonces, por ejemplo, yo le digo a los estudiantes o le digo a la gente de la empresa, el presente archivo contiene la estadística, digamos, del mes de agosto de la empresa, no sé qué. Entonces yo invito a las personas acá, los puedo agregar también aquí en la libreta de direcciones de Outlook y les digo que pueden visualizar para que no puedan hacer cambios, pero que sí puedan ver el archivo, lo que llaman ellos en modo solo lectura. ¿Ok? Entonces, vean lo fácil que es compartir. Cuando ya yo comparto, aquí yo puedo ir viendo los cambios que va haciendo la persona. Entonces, esa parte también la tiene el Office 2019. Siguiendo con el menú archivo, bueno, el imprimir, como les digo, lo vemos más adelante. No es solo como darle imprimir y ya. Vamos a exportar. No se utiliza mucho porque es también como darle guardar como PDF o XPS, que es otro tipo de archivo parecido a PDF. Dice que conserva el diseño, el formato, las fuentes y las imágenes. Entonces, no se utiliza mucho. Si le doy a cerrar, pues obviamente cerramos el Word. Cuenta, si nosotros tenemos el Office registrado, aquí va a aparecer como Office activado y dice cuál es la versión que tenemos. ¿Ok? Si, por ejemplo, el Office no está registrado, aquí diría que debemos activarlo. ¿Qué le podemos cambiar nosotros aquí? Por ejemplo, ahorita la cuenta que está trabajando, porque yo hasta esto puedo sincronizar. Por ejemplo, mi cuenta, yo le digo, bueno, administrar configuración, ya esto es un poquito más delicado. No vamos a entrar ahí. El fondo de Office, este fondo es lo que yo veo aquí. Es simplemente esta imagencita que nosotros vemos acá. Yo puedo cambiarlo, por ejemplo, este que dice caligrafía, este otro que dice estrellas. Vean cómo cambia aquí conforme yo voy seleccionando. Entonces, es simplemente estética, algo visual que yo quiero ver. ¿Ok? Este que dice tema de Office, por ejemplo, nosotros trabajamos tarde o estamos en un lugar que es muy oscuro.
y esta pantalla, digamos que yo tengo una pantalla de 21, 22 pulgadas, es muy grande, me cansa mucho la vista, es tedioso, tengo que usar anteojos, todavía peor. Entonces yo puedo cambiarle aquí el tema y ponerle, por ejemplo, gris oscuro. Vean cómo cambia hasta que la vista descansa. Le puedo colocar negro, puedo colocarle blanco y puedo colocarle también, utilizar la configuración del sistema. En este momento yo tengo el Windows configurado como nocturno. O sea, como ahora hasta los mismos teléfonos tienen el modo nocturno. Entonces, si el Windows está nocturno, jala nocturno también el Word. Entonces, yo lo voy a dejar multicolor para que no nos perdamos, que es como el original, para que no nos perdamos o veamos muy diferente las opciones a las que nosotros tenemos. Esto que dice opciones de actualización es que quiero yo que se le actualice al Office, nada que digamos fuera de lo común. Aquí tenemos el acerca de, todos los programas tienen esto, que es donde dice qué versión de Office tenemos. Entonces esta es la que dice que es Microsoft Word LTSC MSO y esta es la versión 16.0 y todo ese montón de números. Vamos a ver. Luego tenemos, bueno, comentarios, que eso es como para ya algo más como de la parte social de Word. En las opciones tenemos un montón de configuración que vamos a ir viendo conforme vayamos viendo. De aquí lo que más me interesa es más que todo la parte de impresión. Cuando veamos impresión, vamos a ver esa parte de ahí. Entonces, si por ejemplo yo quiero, vamos a ver, resulta que yo en mi empresa, voy a crear un archivo nuevo en blanco. Resulta que en mi empresa tenemos un membrete y ese membrete dice, por ejemplo, nombre de la empresa, dice dónde está la ubicación o ponemos aquí el contacto. Vamos a ponerle así, página web, teléfono, digamos que tenemos también una ubicación, etcétera. Este es el membrete. Yo aquí le agrego el logo de la empresa. En la empresa se acordó que generalmente eso pasa, que en las empresas le dicen a usted hasta el tipo de letra que tiene que utilizar. Entonces digamos que nos ponen, toda la empresa tiene que tener el formato Arial tamaño 10. Entonces yo selecciono esto, lo pongo en el tamaño que es, tamaño 10. Ahorita vamos a ver todas esas funciones de formato. Entonces, este membrete que yo tengo acá, resulta que yo lo voy a utilizar en cada una de los documentos que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacía uno antes? Uno lo que hacía a pie era que tenía los dos documentos abiertos, el viejo y el nuevo. Esta información le daba uno aquí, la copiaba y la pegaba al otro lado. Entonces, tenía que tener abiertos los dos. Es más fácil decirle a Word, ok, voy a guardar este membrete con el documento en blanco, lo voy a guardar como, y le voy a decir en examinar, ok, guárdelo aquí donde dice Icotec, y le voy a poner aquí, vamos a ponerle aquí, qué sé yo, machote de carta. Y en el tipo le voy a decir que lo guarde como una plantilla de Word. Ya no va a decir docx, sino que ahora va a decir .x. ¿Ok? Le doy guardar. Ahora ella, vean que está guardado como doc. Resulta que yo cierro el documento, le digo que no le voy a guardar porque ese enter no quiero que me lo guarde. Ahora, aquí está, vean que incluso el iconito cambia, ya no es como una hojita, sino que es como un afiche. Yo lo abro, le hago, no sé, algún cambio. Ejemplo de carta. Entonces, si aquí yo le doy guardar, ok, ahí me actualizó, pero el objetivo es que yo esa plantilla simplemente la abro cada vez, le doy, por ejemplo aquí, ejemplo de carta, aquí es todo el cuerpo de la carta, las invitaciones, las firmas, todo lo demás, vengo, le digo guardar como,
Y en guardar como, le digo que lo guarde como docx, que ya es un documento. Este sí yo lo voy a guardar. Entonces aquí yo, por ejemplo, le cambio el nombre y le voy a decir carta de, qué sé yo, de recomendación de Carlos Alvarado. ¿Ok? Y vean que incluso él estaba guardado en una plantilla. Entonces voy a guardarlo en nave Icotec y listo. Ahora tengo el famoso docx. Y la plantilla sigue estando ahí. Yo aquí la voy a abrir y aquí tenemos la plantilla. Aquí se me ha guardado, pero no. Vamos a cerrarlo y listo. Entonces, eso es, digamos, la forma de guardar. Por aquí yo tengo, voy a buscar un segundito por acá, una, vamos a ver. Resulta que nos mandan un PDF y eso pasa Profe, muchísimo. Ajá. disculpe, verás que no veo la pantalla. Ahorita en este momento dejé de compartir. Ah, ok. Está bien. Si es que necesito buscar un documentillo por acá, uno que tenía yo aquí, vamos a ver, toquecito para buscar. Porque, ¿qué pasa si a nosotros nos mandan, por ejemplo, un PDF? Vamos a ver este de aquí. Yo incluso puedo decirle a Word que me... Vamos a ver. Este documento se ve bien complicado. Entonces, Control V. Ok. Voy a compartir de nuevo. Estoy acá. Digamos que a mí me enviaron este archivo de aquí. Entonces, yo necesito abrirlo con Word. Si yo este archivo que está en PDF en este momento, yo lo abro, quien me va a abrir es el programa que abra PDFs, que en la mayoría de casos es el navegador. El Chrome o el Microsoft Edge, cualquiera de los navegadores que tengamos en la compu. Este archivo, yo puedo copiar información. Por ejemplo, yo quiero llevarme esto para un documento. Entonces yo agarro y copio, por ejemplo, copio la información, digamos hasta ahí, le doy copiar o control C, eso lo vamos a ir viendo después. Este programita incluso me deja editar, pero no es el punto. Yo aquí le doy control V y vean el desorden que me hace. No me puso la imagen, no me hizo nada, entonces yo, pucha, yo necesito que este archivo me lo abra Word. Entonces, voy a cerrarlo. Voy a ir de nuevo donde está el archivo. Aquí donde está él, sea la llave, sea el escritorio, sea donde sea, yo le doy clic derecho, abrir con, y aquí yo escojo con qué quiero abrir. Si yo, por ejemplo, le digo, quiero abrirlo con Chrome, entonces aquí me da Chrome, igual no puedo editarlo, no me deja. Entonces, voy a abrirlo con Word, pero resulta que Word aquí no me aparece en abrir con. Entonces yo aquí le doy la opción que dice elegir otra aplicación. Esperamos ahí que cargue, ¿ok? Aquí aparece la lista, digamos, que me aparecía originalmente. Incluso me da una opción aquí de buscar en el Microsoft Store. Yo creo que nadie usa eso, que es la tienda de aplicaciones de Microsoft, pero yo le voy a decir aquí más aplicaciones. Entonces aquí me aparecen un montón más de aplicaciones que mi máquina tiene instaladas. Entonces aquí yo le doy en Word. No marco esta opción porque si no, entonces cada vez, si yo marco esto, cada vez que yo intente abrir un PDF me lo va a abrir Word y no quiero, solamente esta opción. Entonces selecciono Word, le doy a aceptar. El Word en este momento me dice, Word convertirá el PDF a un documento de Word editable. Esto puede tardar unos instantes. El documento de Word resultante se optimizará para que se pueda modificar, bla, 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 un montón de cosas. Yo le doy a aceptar. ¿Ok? Casualmente, este archivo, vean que lo dejó muy, muy parecido. Vamos a ver qué tan igual está. Voy a darle aquí
Vamos a ver qué tan parecido está. Por ejemplo, vean que aquí ella brinca de la 1 a la 2 y aparecen estos cuadros. Entonces, acá en el de Word, vean que me dejó un espacio en blanco. O sea, no me lo dejó exactamente igual. Me está variando un poco el documento. Y aquí nos fue bien. Hay documentos que uno abre y Word es demasiado el desorden que hace. Entonces, cuando ustedes necesiten convertir un archivo de PDF a Word, yo les recomiendo ir a la página que se llama, simplemente ponemos aquí en el navegador o en el buscador, I Love PDF. Esta página, aquí, bueno, vamos al primer link, ilovepdf.com. En esa página, vean todo lo que podemos hacer. Vean que aquí está la opción de unir PDFs. Yo puedo agarrar dos manuales, dos cartas, dos documentos aparte que están en PDF y unirlos. Hay muchas opciones aquí que yo no he probado. Yo simplemente he probado lo principal, que es esto que dice PDF a Word. Vean que incluso aquí dice PDF a Excel. Sí, me imagino que debe ser muy complicado porque no es así nomás como pasar de PDF a Excel, PDF a PowerPoint. Podemos hacer lo contrario de Word a PDF, pero es muy fácil porque el Word me lo hace. Entonces vean el montón de opciones que tenemos. Esta página yo la uso desde hace mucho tiempo y le han ido agregando un montón de opciones. Vean que incluso aquí dice comprimir. Puede que yo tenga un PDF muy grande porque yo le agregué imágenes muy grandes. Entonces necesito reducirlo. Ahí puedo hacerlo. Vamos a escoger la opción que dice, vean que incluso aquí dice editar, que es una opción nueva. Como les digo, muchas no las he usado. PDF a Word. Le doy clic. Entonces entramos a la parte. Entonces tengo que seleccionar el archivo que voy a convertir. Le doy clic y voy a buscar el archivo. Es este que dice pasos para ingresar al curso no sé qué. Le doy a abrir. Él sube, ya lo reconoce, que estamos trabajando en internet. Le doy convertir. Él convierte el archivito. Ok. Y ya está listo. Nada más yo le doy descargar. Él me dice dónde lo quiero descargar. Le doy clic acá. Bueno, a donde estaba originalmente. Comodo X. Y listo, aquí ya lo tengo descargado. En el momento que lo abro, vamos a ver, ok, este punto es importante. Cada vez que yo descargo de internet o del correo un archivo, él me advierte. Dice, tenga cuidado los archivos de internet con el virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que siga en vista protegida. En este momento yo este archivo no puedo editarlo. Si yo confío en el origen y todo lo demás, le doy habilitar edición. Entonces, acá voy a colocar, voy a ver si puedo colocar las dos ventanas. Vamos a poner este aquí, más pequeñito, y voy a colocar el otro a este lado, que es el que nosotros convertimos en Word. ¿Ok? Entonces vean, por ejemplo, cómo aquí incluso la letra, vamos a ver, vean que la letra es un poquito diferente. Esta letra aquí dice Arial MT. Esa letra, vamos a ver qué se me hizo, esa letra es esta de acá. Se parece más esta, ¿lo ven? Incluso la de arriba. Aquí se ve como más resaltado. Aquí vean que incluso está subrayado. Y la otra, aquí le agregó, puso todo en negrita. Y aquí originalmente lo que está en negrita es como los títulos. Entonces, lo que quiero que entiendan un poquito es que el I Love PDF traduce mejor el PDF. Recuerden que este me deja el espacio en blanco. Este no. Lo dejó exactamente como está el original. Entonces, les recomiendo utilizar I Love PDF para pasar de PDF a Word.
Como le digo, tengo mucho tiempo de utilizar. Entonces, eso es como lo primero. Ya vimos aquí todo el menú archivo, en qué consiste, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Aquí en el área de trabajo, ya vimos que tenemos un montón de cinta de opciones que nosotros vamos a ir eh, analizando en su gran mayoría, no todo, pero sí su mayoría. Este, tenemos aquí este espacio, esta vista que yo tengo en este momento es la vista diseño de impresión. Yo puedo cambiar esta forma de ver el documento aquí abajo. Aquí tenemos, por ejemplo, esta que está ahorita marcada, que dice diseño de impresión. Puedo ponerlo y para eso voy a utilizar el otro que tiene un montón de cosas más. Puedo utilizar el modo lectura. El modo lectura lo que hace es colocarme el documento de forma que sea más fácil para leer. Por eso dice modo lectura. Y también puedo mostrarlo en diseño cómo se vería este documento en este momento si yo lo guardo como página web. Así se vería. ¿Okay? Muy sencillo, pero me muestra la opción el Word. Entonces, lo ideal y lo común, como la mayoría de documentos uno los imprime, es verlo en diseño de impresión. Si yo, por ejemplo, estoy viendo aquí esta barrita que está a la derecha, que es la del famoso zoom, si yo, por ejemplo, lo pongo acá en 100%, se supone que Word va a ser, y obviamente de acuerdo al tamaño de la pantalla, ¿verdad? Se supone que me va a decir cómo se vería en este momento en tamaño real, en 100% la hoja, si yo en este momento la imprimo. Entonces recuerden eso, el 100% es casi prácticamente el tamaño de la hoja como tal. De hecho, yo aquí, en este momento, yo coloco una hoja de papel encima de la pantalla y él falla por unos cuantos milímetros, como 3 o 4 milímetros, pero es exactamente el tamaño de la hoja. ¿Ok? Como para que se den una idea cómo se vería el documento si yo lo imprimo. Si yo este zoom lo hago para arriba, pues obviamente lo estoy nada más viendo, no estoy haciendo nada más grande, simplemente lo estoy viendo más de cerca o lo alejo para verlo más pequeño. ¿Ok? Eh, teclas rápidas. Vamos a ir viendo teclas rápidas. Por ejemplo, si yo presiono la tecla control y le doy a la ruedita del mouse, que esa ruedita se llama scroll. Si yo la ruedita aquí la utilizo solo, vean que lo que hago es recorrer el documento. Pero si yo presiono la tecla control, ahí empiezo yo a jugar con el famoso zoom. ¿Ok? Entonces, para no tener que venir acá, sino que control y a la ruedita del mouse. Aquí a la izquierda, en esa misma barrita que se llama barra de estado, tengo la descripción del documento, como la que vimos nosotros acá, donde dice información, que dice todo eso. Aquí yo puedo ver, por ejemplo, que tenemos una página 23. Si yo le doy clic acá, vean que se activa un menú que se llama navegación, donde yo puedo ver todas las hojas del documento, como quien dice de un solo, como dirían los chiquillos. Resulta que yo quiero ir a la hoja 20. Pues pucha, entonces tengo que darle la ruedita o vengo aquí a la barrita de desplazamiento, que es como se llama esta de acá, y la de abajo, en este momento la de abajo no se ve porque la hoja se ve por completo, pero en el momento que yo haga ese documento muy grande, aparece esta barrita de acá. Por eso es que no se ve. Si yo aquí, por ejemplo, estoy editando una hoja que se ve toda aquí, esta barra de desplazamiento también desaparece. Entonces necesito ir a la página 20, ya sea en la barra de desplazamiento, bajo, es mejor activar esta opción y venirme aquí y darle clic en el 20. Y listo, ya me fui para la hoja número 20. Entonces, son opciones que me facilitan un montón el trabajo. Por ejemplo, estamos buscando errores aquí en este documento. Entonces, aquí yo navego entre cada una de las páginas. Rápidamente ingreso a cada uno. ¿Ok? Dándole clic de nuevo acá o en la X, cierro ese menú de navegación. El que sigue me dice las palabras. Si yo le doy clic, vean que me dice cuántas páginas
cuántas palabras, cuántos caracteres. Ojo, carácter se le llama a cualquier letra, número, símbolo, los paréntesis, los puntos, las comas, todo lo que tiene el documento. ¿Cuántos párrafos tenemos? ¿Cuántas líneas tenemos? Es una amplia descripción y desglose de todo lo que tiene el documento. Importante, esto que tenemos acá, que es el famoso idioma, es en qué idioma o qué diccionario quiero utilizar en este momento en el Word. Entonces, eh, si por ejemplo yo quiero o hay una persona, un estadounidense en la casa y él necesita hacer una carta para enviarla, lo que sea, entonces yo vengo acá en idioma y le doy clic a inglés. Si yo le doy a aceptar en este momento, él va a, no es que va a traducir, él lo que va a hacer es que va a comparar todo con un diccionario inglés. ¿Para qué me sirve eso? Obviamente eso me sirve para reparar errores, más que todo ortográficos. En Word, todo lo que se subraya en rojo es un error que él considera ortográfico. Por ejemplo, acá, este que dice System está subrayado en rojo. Quiere decir que el diccionario en español no reconoce esa palabra. Entonces, tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, en este momento ustedes nunca han escrito la palabra puriscal en Word y la escriben, esa palabra no está en el diccionario. Entonces, eh, no está mal escrita, simplemente es que no la reconoce. Porque Word lo que hace es comparar todo con un diccionario. Entonces, vean, por ejemplo, estas palabras, yo sé que están bien escritas, pero Word las subraya porque están en inglés. Entonces, sí podemos buscar errores, por ejemplo, este de acá, estas de acá, que yo sé que están bien. Esto cuando es, cuando subraya en azul son errores gramaticales, no son errores ortográficos. Por ejemplo, que yo dejo dos espacios o puse, qué sé yo, en vez de poner la luna, puse el luna, él va a reconocer eso como un error gramatical. Entonces me lo va a subrayar en azul. Por ejemplo, aquí tenemos un error que dice como módulo y está pegado. No reconoce esa palabra porque la está tomando como una. Si yo quiero arreglarla, porque yo sé que está mal escrita, ya me di cuenta, el subrayado rojo me lo indica, yo le doy clic derecho a la palabra y él me pone unas sugerencias de cómo puedo yo arreglar ese texto. Entonces, ok, módulo estildado, entonces yo le doy clic aquí en esta opción y ya me lo arregló. Este que dice en ordenadores está pegado también. Entonces yo le doy clic derecho a la palabra y me pone incluso, vean que dice ordeñadores por aquello que sea esa otra palabra que yo quiero utilizar. Entonces le doy en ordenadores y me lo repara. Estas de acá yo sé que están bien escritas, por lo tanto, eh, no las voy a cambiar. Aún así, vean que si yo le doy clic, vean las recomendaciones que me hace. No son muy útiles porque yo sé que ese nombre está en inglés. Si yo, por ejemplo, este dim, bueno, vean, por ejemplo, aquí, eso es un error gramatical. En Word, cuando yo debo utilizar los dos puntos, se ponen pegados a la última palabra. Entonces, yo le doy clic derecho, vean lo que me recomienda, que es pegar los puntos. Eliminó el espacio y ya estamos bien. Y así con todo, ¿verdad? Esto que dice subunidades, él me ofrece eso, creo que es como está bien escrito, ya el guión no se usa, entonces yo lo reparo. ¿Ok? Un nombre de persona, una ciudad que Word no reconoce. Entonces yo, si yo por ejemplo estoy seguro que la palabra cooler está bien escrita, entonces yo le doy clic derecho y le digo agregar al diccionario. Entonces quiere decir que esta palabra ya nunca me la va a reconocer más Word como un error. ¿Por qué? Porque es una palabra que yo uso, nunca más en esta instalación, nunca más me la va a reconocer como un error. Este que dice está hecho, vamos a ver cuál es el error gramatical. No, está bien escrito, porque dice que está hecho. Entonces yo lo que tengo que hacer es cambiar, por ejemplo, y ponerle una tilde a la A. Ahora sí, él reconoce que está bien escrito.
Entonces, no siempre las sugerencias son buenas. Esto más la ayuda de un abanico más va tildado y así vamos reparando todo el documento. De hecho, ese es un tema que ha dado problemas. De hecho, coma, está bien escrito, ese es un problema. Ok, aquí nosotros tenemos, y lo vamos a ver más adelante, cómo buscar todos los errores gramaticales y ortográficos del documento y no ir aquí a pie como vamos letra por letra. De igual forma, en Word, conforme yo voy escribiendo, él me va reconociendo los errores y los que no. Ok, por ejemplo, yo aquí pongo, qué sé yo, pongo Carlos y José. Vean que me lo pone, me lo subraya en rojo. ¿Por qué? Porque es un nombre, él reconoce que es un nombre de persona. Entonces, el nombre de persona está reconocido, está mal escrito porque no está con mayúscula. Ok. Entonces, este diccionario que tenemos acá, si yo, por ejemplo, le doy clic a Estados Unidos y le doy a aceptar, entonces Word, de ahora en adelante, todo me lo va, vamos de nuevo, todo me lo va a comparar con inglés. Ahora, vean que yo, por ejemplo, aquí le doy clic a todo y me lo cambia a español. Entonces, yo lo que tengo que hacer es seleccionar el texto y cambiarle a inglés Estados Unidos. Entonces, vean cómo, como que en ese texto cambió el diccionario y ahora me reconoció un montón de errores porque él cambió a ese texto a revisarlo en inglés. Entonces vamos a dejarlo en español y listo. Entonces vean cómo podemos utilizar la opción del idioma. ¿En qué idioma quiero que me revise Word ese archivo? Tengo un coreano, tengo un chino en la casa y yo quiero revisar, quiero agregar el diccionario. Aquí podemos ver el montón de diccionarios que hay de un montón de idiomas. Vean este, por ejemplo, vietnamita. Vean ustedes. Yo lo selecciono, lo voy a aceptar y él va a tratar de eh, revisar ese texto con el vietnamita. ¿Ok? Vamos a ver. Ya eso como la parte de la famosa barrita de estado. Lo de las macros en Word no las vamos a ver, pero sí en Excel. Son más útiles ahí. Ok, esto que tenemos acá, que es la famosa regla, para terminar con la parte del trabajo, digamos, del ambiente. Esta regla que tengo yo aquí es la que simula el tamaño de la hoja. Por ejemplo, la hoja de que ahorita está configurado, el documento es 8,5 pulgadas por 11, que es el famoso tamaño CAT. Esta parte gris, esta regla, yo puedo visualizarla. Si ustedes no la pueden ver, aquí en la pestaña Vista, activamos esta opción que dice regla para que aparezca. ¿Ok? Entonces, vean que aquí tenemos una separación de gris y blanco. Esos son los famosos márgenes. ¿Qué es el margen? Es la distancia que hay entre la orilla de la hoja y el texto. Si yo posiciono, y aquí vamos a tratar de ubicarnos bien, si yo posiciono el puntero del mouse exactamente en el centro de esos dos triángulos, vean que se convierte en una flecha doble. Y ahorita, aquí esta flecha o esta división es el 0. Entonces tengo 2 centímetros de margen para acá. Tengo toda esta distancia para editar el documento o para agregar información. Y tengo otros 2. Vamos a ver, aquí tengo otros 2 centímetros de margen hacia la derecha. Pasa exactamente lo mismo con la parte de arriba que la tenemos acá. 2 centímetros margen superior y 2 centímetros margen inferior. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, reducir ese margen, voy a irme para arriba, posiciono el puntero del mouse en medio de los dos triángulos y yo arrastro esa regla. Por ejemplo, quiero ponerle 3 centímetros. Entonces, lo corro aquí de 3 centímetros
y corro el margen hacia la derecha. Ahí. Es que no me lo está cambiando. Va de nuevo. Esa flecha doble que a veces cuesta mucho llegarle. Ahí está. Entonces ahora hay 3 centímetros de margen, dependiendo de lo que me pidan. Lo de los márgenes podemos hacerlos exactos. Después vamos a ver cuando configuremos la página. El punto es que entiendan para qué funciona esta regla. Estos triangulitos, el primero, voy a irme para acá. Algo que nos enseñaron en la escuela y prácticamente nadie usa ahora, la famosa sangría. Ella, si yo corro el triangulito de arriba, lo que estoy corriendo es la sangría, ¿lo ven? Que es el espacio que hay. Ojo que yo seleccioné, estoy aquí en este párrafo, el puntero, esta rayita que está parpadeando le vamos a llamar cursor, así se llama. Yo ahorita estoy en ese párrafo, por lo tanto el cambio se le va a hacer a él. Si me paso para el de abajo, le voy a hacer un cambio a él. Y este otro triangulito es el famoso que llaman ellos sangría francesa, que es cómo quiero que se comporte, más bien de la segunda línea para adelante. Entonces yo quiero este texto resaltarlo un poquito aquí a la derecha. Entonces le agrego, por ejemplo, aquí en el 5, la sangría y la sangría francesa, que es el otro, la pongo, por ejemplo, acá. ¿Ok? De esa forma estoy aislando o separando, resaltando un párrafo. Y el cuadrito que está debajo de los triángulos, si yo lo selecciono y lo corro, es para correr las 2 sangrías de una sola vez. ¿Ok? Entonces podemos jugar con eso. Esta sangría que tenemos a la derecha es la distancia que yo quiero entre el borde de la derecha o el margen de la derecha y el texto. Eso más que todo es la función de esa regla, como para ya terminar de ver lo que es el ambiente de trabajo. Esta barrita que está acá, yo puedo editarla, donde yo puedo agregar, por ejemplo, iconos aquí que yo utilizo mucho. Por ejemplo, yo le doy clic acá, puedo agregar estas opciones que tenemos aquí y puedo también agregar cualquier comando de Word. Si yo le doy clic aquí en más comandos, aquí está absolutamente todo, todos los comandos que tiene Word. Por ejemplo, aquí le voy a decir, bueno, general, perdón, eso está en la barra de acceso rápido. Por ejemplo, yo utilizo mucho, no sé, la opción de nota al pie. Yo le doy clic a nota al pie, lo agrego y si le doy a aceptar, aquí me aparece la opción de nota al pie. Sea cual sea la cita de opciones donde yo esté trabajando, aquí me aparece la opción y puedo llamarla cuando yo quiera. Entonces, esa barrita de acceso rápido o de inicio rápido, yo la puedo personalizar. Aquí tenemos tenemos eh, muchas formas, digamos, de facilitar la vida que nosotros nunca utilizamos o nunca nos acordamos. Esa nota pie la voy a quitar, le doy clic, le doy quitar, aceptar y listo. Ya no aparece molestando aquí. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Este documento, como les digo, que es el que vamos a ir traveseando, resulta que yo quiero este párrafo de acá seleccionarlo. Formas de seleccionar texto. ¿Qué es lo más común? Por ejemplo, yo quiero seleccionar esta palabra que dice modernizar. Entonces yo vengo con el mouse, vean que el cursor está por acá, ¿verdad? Parpadeando. Todo lo que yo inserte en este momento se va a insertar donde está el cursor parpadeando. Una foto, una tabla, un gráfico, es exactamente acá. Entonces hay que tener cuidado para que no se nos desordenen las cosas. Modernizaron, necesito seleccionarlo. Yo vengo y arrastro con el mouse y listo. Ya seleccioné modernizar. Si yo quiero seleccionar una palabra, le doy doble clic a ella mejor. Y listo.
Le hago los cambios, le cambio el color, negrita, subrayarla, lo que sea. ¿Ok? Necesito seleccionar, no sé, varias palabras. Podemos utilizar el teclado incluso. Sí es importante que aprendamos a utilizar ágilmente el teclado porque nos facilita mucho la vida. Ese toque, digamos, de estar yo yendo a agarrar el mouse, pierdo más tiempo que si yo hiciera todo con el teclado. Entonces, yo necesito seleccionar ahí donde dice modernizaron este tipo de chip de BIOS, todo eso. Entonces yo vengo acá con el teclado, presiono la tecla Shift, que es la que hace las mayúsculas, sosteniéndola. Recuerden que la tecla Shift, Control, Alt no funcionan por sí solas. Tengo que combinarlas con algo. Presiono Shift y le doy a la derecha, flechas a la derecha del teclado, y ahí voy seleccionando letra por letra. Ojo que no estoy tocando el mouse. ¿Ok? Si yo quiero seleccionar de una vez, para no complicarme palabra por palabra, presionando la tecla Shift y Control, que son las dos que están pegadas en la pura esquina de la izquierda del teclado, sostengo las dos y le doy a la derecha y vean cómo se marca palabra por palabra. ¿Ok? Entonces son teclas que nos facilitan mucho la vida. Resulta que yo quiero seleccionar todo el párrafo. Entonces, ¿qué hago yo? Vengo acá, empiezo desde el inicio del párrafo y arrastro hasta llegar al final. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, vengo a avance, esta letra, o vamos al mismo modernizar, le doy doble clic, la seleccioné a ella. ¿Qué pasa si yo le doy 3 veces clic? 1, 2, 3, me seleccionó todo el párrafo. Entonces, es una forma fácil de seleccionar todo el párrafo. Otra forma también de seleccionar líneas, párrafos y todo lo demás es, ustedes me imagino que están familiarizados ya con la computadora. Si yo veo el mouse, por ejemplo, el puntero del mouse tiene una flecha viendo a la izquierda. Si yo, por ejemplo, ese mouse o ese puntero lo coloco a la izquierda del párrafo, vean cómo ese puntero se convierte en una flecha viendo a la derecha. Entonces, si yo le doy un clic acá, estoy seleccionando toda la línea. Si yo le doy doble clic acá, selecciono todo el párrafo. Ojo, 3 veces clic aquí adentro, selecciono el párrafo. 2 veces clic aquí afuera, selecciono todo el párrafo. ¿Qué pasa si yo le doy 3 veces clic aquí afuera? 1, 2, 3, seleccioné todo, absolutamente todo el texto del documento. Tengo seleccionado todo el texto, imágenes, todo lo que tengamos en las 23 o 24 hojas está seleccionado. Entonces, para que tomen en cuenta esos tips, digamos, yo les voy a pasar también un documento con todas esas teclas rápidas que son sumamente importantes. Por ejemplo, necesito subrayar esta palabra funcionamiento. Yo vengo, le doy doble clic, control S. Control S selecciona este botón de subrayar, que son los que vamos a ver más adelante. Entonces, esas son formas fáciles, digamos, de seleccionar el texto y no tener que venir siempre con el mouse aquí a arrastrar. ¿Ok? Necesito copiar este párrafo y copiarlo 5 veces hacia abajo. Le doy 2 veces clic acá. ¿Cómo copio yo ese párrafo? Tenemos 3 funciones o 3 opciones diferentes. El más tieso, por decirlo de alguna forma, el más lerdo, el que más me roba el espacio y el tiempo, es este de venir hasta aquí y darle clic al botón de copiar. En este momento, ese párrafo se fue a una opción que se llama portapapeles. Acuérdense de este nombre que está acá. El portapapeles es una herramienta que tiene Windows donde se guarda temporalmente lo que yo
copié o corté de un documento. Entonces, él lo que está esperando es que yo le diga que lo voy a pegar. Entonces, copiar es una opción. Primera. Otra es darle clic derecho a lo que yo tengo seleccionado y darle copiar. Y el más fácil de todos, que es la tecla rápida Control C. Yo presiono la tecla Control más la letra C, copio. Entonces, yo necesito pegar este párrafo así como está 5 veces hacia abajo. Entonces, el Enter en el teclado hace un párrafo nuevo. Cada Enter que yo presione va a ser un párrafo nuevo. Entonces, ubicándome ahí, con el cursor al final, le doy Enter y aquí tengo 3 opciones. Darle pegar, que está aquí en el botón, clic derecho pegar, que es también el que tenemos acá, o Control V, que es el más fácil. Entonces vean cómo ya repetí el párrafo. Control V, Control V, Control V. Ahí pegué 5 veces el párrafo. ¿Ok? Ahora, el portapapeles, yo puedo, no generalmente solo copia una cosa y la pego. Digamos que yo necesito varias partes del texto de acá y llevármelas para un documento. Entonces, ¿qué hace uno? Por ejemplo, necesito algo de la página 1, de la página 5 y de la página 10. Me vengo a la página 1, selecciono esto, le doy copiar, me voy donde necesito pegarlo y le doy pegar. Me devuelvo, me voy para la página 5, marco lo que requiero de la página 5, le doy copiar, me voy abajo pegar. Y así con todo. Yo puedo ir copiando todo y después pegarlo todo de un solo. Entonces, este menú que tenemos acá del portapapeles tiene este botoncito que tenemos en la esquina que es como yo le llamo submenú, porque esto es un menú y este es un menú que tiene adicional. Entonces, vean lo que hace. Yo le doy clic acá y aquí me está agregando todo lo que yo he copiado. ¿Ok? Como yo no lo tenía activado, no me guardó lo que tenía hace un rato, que era esto de acá, este párrafo que hemos copiado al principio. Entonces, de ahora en adelante, resulta que quiero algo de la página 5. Nos vamos a la página 5. Quiero llevarme esto de acá. Página 5, algo chiquitito, esto de acá. Lo selecciono, Control C. Vean cómo se agregó aquí. Eso otro que yo estoy copiando. Y necesito también algo de la página 10. 7, 8, 9, 10. Esta de acá. Una más arriba. Selecciono el texto, Control C, y aquí estoy llenando. Y si, por ejemplo, yo le doy Control C a una imagen, vean que también se trae la imagen. Entonces, yo me ubico al final, porque tal vez es ahí donde yo lo quiero pegar. Y aquí, si yo, por ejemplo, le doy Control V, me va a pegar únicamente la imagen, lo último que yo haya copiado. Pero en este menú, yo puedo decirle pegar todo. Entonces, vean lo que hizo. Se trajo todo lo que yo haya copiado y me lo pegó. Entonces, esa función del portapapeles acá es bastante útil por eso. Porque yo puedo, y eso, esta opción no la traen todos los programas. Si, por ejemplo, ustedes copian algo de internet, no funciona de esa forma. Es más que todo cuando yo copio cosas de Word exclusivamente. ¿Ok? Entonces, eh, portapapeles. ¿Qué opciones puedo yo pegar? Yo puedo pegar exclusivamente algo. Y aquí nos adelantamos, por ejemplo, a este menú, que es el de fuente. Formato de la letra. Entonces, resulta que yo este título le voy a poner negrita, lo voy a subrayar, le voy a cambiar el color, le voy a poner color rojo, eh, lo voy a poner en cursiva. Ojo que yo tengo que seleccionar el texto para después hacer los cambios. Resulta que yo quiero que este título de acá tenga el mismo formato de él. Entonces yo tendría que venir y ubicarme en el título, ver qué es lo que tiene y hacerle cambios acá. Yo mejor
selecciono el título, le doy clic a este botón que dice copiar formato y vean que el puntero del mouse se convierte en un cursorcillo ahí con una brocha. Selecciono a lo que quiero aplicarle ese formato y listo. Ya tenemos exactamente el mismo formato del título anterior. No copiamos el texto, sino el formato. Si yo quiero aplicarle ese formato a varios párrafos o a varios textos, entonces yo vengo acá y a este botón le doy doble clic. Si yo le doy doble clic, lo bloqueo. Porque en esta opción, cuando yo seleccione este, él se lo aplica y donde yo solté el mouse, de una vez cancela. Entonces yo aquí, por ejemplo, esta palabra de acá, esta que dice botón, vean que les estoy copiando únicamente el formato. Esta de acá, quiero esto de acá, etc. ¿Ok? Vamos a marcar este y lo vamos a poner todo. Listo. Cuando yo termino, simplemente le doy clic a este botón o presiono la tecla escape. Hay que acostumbrarnos a utilizar la tecla escape que funciona en muchas cosas, que es la que está a la izquierda arriba del teclado. Ok, resulta que quiero traerme este párrafo, pero no quiero que se traiga el formato, que se traiga solo el texto. Entonces yo lo voy a copiar, lo selecciono, le doy control C, me vengo para abajo y quiero pegar ese texto pero sin el formato. Entonces, el pegar tiene una opción que se llama pegado especial. El pegado especial incluye estas opciones, vamos a verlo así rápidamente, estas opciones de acá que son como un poquito más técnicas, pero a mí lo que me interesa es ver esta opción de aquí. Pegado especial, este es el pegar normal, que pega todo, formato, texto y todo. Incluso vean que me pone aquí una vista previa. Aquí me va a poner, yo no le he dado clic, pero me pone una vista previa de lo que pasaría en este momento si le doy clic a ese botón. Entonces ese es el original. El que sigue dice combinar formato. El combinar formato combina el formato que tenemos en el lugar que le voy a pegar más el que viene. Entonces vean cómo quedaría. Ese yo la verdad nunca le he encontrado utilidad, pero ahí está. El que sigue va a pegar y le voy a dar clic. El que sigue va a pegar el texto como si fuera una imagen. Entonces vean lo que hace. Como si fuera una foto. Eso lo utilizan como para que el texto no se pueda copiar fácilmente. Eso lo utiliza mucha gente. Hace eso, lo convierte a PDF y ya no pueden por lo menos copiar fácilmente el texto que tiene uno. Otra tecla rápida que vamos a utilizar muy útil, que nos salva la vida bastante. Cuando nos jalamos una torta, algo que yo hice mal, inmediatamente, sin salirme de Word, cuando yo cierro el documento, todo se cancela. Yo le doy clic a este botón, que es el famoso deshacer. Lo que hace es deshacer lo último que yo hice. Incluso vean que el deshacer tiene aquí un botón a la par, que es el historial de todo lo que yo he hecho. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic acá, estoy deshaciendo todo lo que está hasta esta acción, porque tal vez hice muchas cosas. Lo normal es que apenas yo me jalo una torta, yo le doy deshacer acá. Entonces vean que ya no pegué el archivo, simplemente. Incluso tenemos un botón que se llama rehacer, que lo que va a hacer es volver a hacer lo último que yo deshice. Entonces yo les recomiendo aquí utilizar el famoso control Z para deshacer. ¿Ok? Control Z o este botón. Deshace la última acción que yo hice. Resulta que yo sin querer queriendo seleccioné esa imagen y la borré. Control Z, la recupero. ¿Ok? Vuelvo con el pegado. En el pegado tenemos la última opción que es que me pegue únicamente el texto. Entonces vean que no se trajo todo el formato y el montón de cosas que yo le configuré a ese texto. Entonces, muy útil para cuando nosotros copiamos. Vamos a hacer el ejemplo acá. Voy a buscar aquí, por ejemplo, historia de la computación. Ok, me pusieron un trabajo
Historia de la computación. Vamos a ver. Vean que este texto acá, necesito algo que esté más complicado. Vamos a ver. Historia de la computación. Hay unas páginas que ponen, que le ponen un color de fondo, qué sé yo. Vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a ver cuál. No, este es un PDF. Ok, por ejemplo esta. Vean que aquí hay un montón de palabras subrayadas, están en negrita, todo lo demás. Entonces yo me traigo este texto, aquí le doy control C, me vengo al documento, voy a lo último, por ejemplo acá, aquí no me deja bajar, yo le doy doble clic aquí y ya bajo el cursor, le doy control V y vean cómo él se trae. Estos son hipervínculos que también vamos a ver después qué son. Vean que se trajo todo el formato y se ve feo. Entonces, si yo vengo, por ejemplo, acá y le digo que me pegue solo el texto, me lo está pegando con el formato original de Word que tenemos ahorita. No jaló ni las negritas, ni los hipervínculos, ni nada. Entonces, que lo tomen en cuenta, el pegado especial se llama. ¿Ok? Y aquí yo puedo, por ejemplo, necesito pegar acá esto. Le doy clic simplemente y lo pegué. ¿Por qué? Porque eh, todo esto está guardado en el portapapeles. Ya terminé de trabajar, alguien más va a utilizar la computadora, entonces yo, ok, no quiero que la persona vea todo lo que yo hice o lo que yo jalé, le digo borrar todo. Entonces ya vaciamos el portapapeles y ya tenemos que volverlo a empezar a llenar. Ok, entonces vean que son cosas muy básicas, pero muy importantes. Eh, la que sigue, que es la famosa cuadrito de herramientas de fuente, pues obviamente yo les recomiendo cuando hagan un documento, lo primero que hagan sea simplemente escribir, llenar todo y después configuramos todo. Si por ejemplo a mí me dicen, ok, es que el documento tiene que llevar letra Arial 12 o Arial 10. Entonces yo aquí, para no complicarme, selecciono todo. Vamos a ver, digamos que es esta parte. Aún más, le doy 3 veces clic a ese párrafo, como lo hicimos hace un rato, para que me seleccione todo. Cuando yo selecciono el texto, aquí me va a mostrar en qué formato está. Ese texto en todo lado tiene formatos combinados, por eso me lo pone en blanco. Igual con tamaños diferentes. Si fuera todo un solo tamaño, aquí me lo va a poner. O si fuera todo un solo tipo de letra. Entonces acá yo voy a escoger el tipo de letra. Voy a escoger Arial, porque es lo que me están pidiendo. Y en el tamaño voy a escoger el tamaño 10. Y listo. Ya tenemos lo que me piden. Estos botones que tenemos acá son para aumentar o reducir el tamaño de la letra. Si yo le voy dando clic, vean cómo va siendo más grande y más grande el texto. Por el contrario, el que está a la par, reduce. ¿Ok? Voy a seleccionar solo este de acá. Yo puedo utilizar otro tamaño y no solo los que están aquí. ¿Ok? Por ejemplo, aquí no aparece el tamaño 30, porque de 28 brinca a 36. Entonces yo vengo acá en el 10, borro el 10, coloco el 30, le doy enter y ya tengo tamaño 30. Incluso resulta que yo, no sé, soy muy calculador y quiero que ese texto exactamente calza con 14.5. Entonces acá yo borro el tamaño y pongo 14,5, que es el separador de decimales acá, y listo. Entonces, no solo los tamaños que están aquí son los que se pueden utilizar. Este que está aquí es muy interesante porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Resulta que
Todo esto es un título. Y los títulos yo en todo el documento los quiero poner en mayúscula. Entonces, vamos a ver. Entonces, yo quiero pasar todo eso a mayúscula. ¿Cómo haríamos nosotros si no supiéramos de este botón que está acá? De borre, pone mayúscula y vuelve a escribir todo. Este botón, que para mí fue un avance grande cuando lo incluyeron en Office, me da la opción, por ejemplo, de convertir todo a mayúsculas. Selecciono el texto y seleccioné, listo, todo en mayúsculas. Todo en minúsculas, todo. Poner en mayúscula cada palabra. Resulta que es un nombre de una persona y el nombre de la persona tiene mayúscula en el inicio de cada palabra. Entonces, si le doy esto, vean cómo aparece en mayúscula el inicio de cada palabra. Alternar mayúsculas y minúsculas, lo que hace es darle vuelta. Lo que está en mayúscula lo pone en minúscula y lo que está en minúscula lo pone en mayúscula. Así de fácil. Y esta opción, que es tipo oración, lo que hace es que si, por ejemplo, aquí empezó en un párrafo, le pone la mayúscula, y si empezamos después de un punto, también. Entonces, tipo oración. Resulta que yo le hice cambios a ese texto, un montón de cambios, y no me gustó ese formato. Yo puedo utilizar este que dice aquí, borrar formato, y lo que hace es dejarlo como está originalmente. Este tipo de letra, este tamaño de letra, es el que yo tengo predeterminado. Es el tipo de letra que Word carga cuando yo abro un documento nuevo. Aquí en este momento yo vengo en Word y le doy documento en blanco y vean el tipo de letra que tengo automáticamente. Es ese de ahí, Arial 12. ¿Ok? Ese es el documento, ese es el tamaño que está de forma automática. Lo que llamamos nosotros en informática predeterminado. Ahorita vamos a ver cómo yo puedo predeterminar un tipo de letra. ¿Ok? No lo voy a guardar porque era un ejemplo nada más. Entonces, estos botones de acá, negrita, cursiva, subrayado. El subrayado tenemos varias opciones. Vean, incluso yo puedo colocarle un color de subrayado específico que no me cambia la letra, sino simplemente el color. Todo lo tenemos acá. O si quiero quitárselo, tenemos el tachado. Este que se llama superíndice y subíndice es, por ejemplo, si yo quiero aquí, necesitamos, por ejemplo, colocar la fórmula del agua. La fórmula del agua es H2O. Entonces, ¿qué es lo que hace uno si no supiera que existe esa opción? Agarro el 2, voy a hacerlo más grande, voy a hacerlo más grandecito para que sea bien. Selecciono el 2 y lo hago más pequeño. ¿Ok? Pero resulta que el 2, él no va sobre la misma línea de la letra de la H y de la O, sino que él va como en el centro del renglón. Entonces, si yo vengo acá, voy a hacerlo igual grande. Si yo vengo acá y le digo subíndice, que es como se llama este, sub es de abajo, vean cómo lo coloca en la parte de abajo, como en medio del renglón de donde están las otras letras. Si yo, por ejemplo, necesito poner 10 a la 9, pongo 10, 9, selecciono el 9 y le doy clic donde dice superíndice. Super es de arriba. ¿Ok? Resulta que ya no quiero porque aquí seguiría escribiendo en superíndice. Ya no quiero más. Entonces acá inmediatamente le doy clic al botón para cancelar. ¿Ok? Para seguir trabajando normal. Entonces son botones que están ahí. Esta opción, vamos aquí, título nuevo. Esto que viene como de las últimas 2 o 3 versiones de Office es agregarle un efecto al texto. Antes solo existía el famoso WordArt, que es como agregar un texto como si fuera una imagen, pero aquí yo puedo agregarle cualquier efecto a esto. Entonces, resulta que yo a todos mis títulos del documento quiero agregarles este formato de acá. Selecciono el primero, lo vuelvo a seleccionar, copiar formato y voy dándole clic a todos los títulos que yo quiero agregar a eso.
funciona igual, es un simple formato. Aquí tenemos otros efectos, por ejemplo, este que es como un reflejo, este que es amarillo. Podemos incluso, vean todo lo que podemos personalizarle nosotros. Puedo ponerle un iluminado, que es como ponerle luz por detrás. Se ve bien feo, pero es algo que nosotros tenemos ahí. Podemos colocarle, vamos a ver, contorno. ¿De qué color quiero el contorno? El contorno es la línea de la orilla. Por ejemplo, yo la quiero en negro. Ahí está, para que me deje solo el centro en amarillo. Vamos a ver qué más tenemos. El contorno, yo puedo incluso seleccionar el grosor de la línea. Vean ahí, por ejemplo. Dependiendo del tamaño del texto se va a ver diferente. Entonces vean que yo aquí lo que hice fue aplicar un estilo o un formato específico, un efecto al texto. Este botón que tenemos acá es el resaltador. Yo necesito resaltar un texto. No es lo mismo que el formato del color. Yo, por ejemplo, le doy clic acá. Le doy clic al resaltador. Es como que nosotros compráramos un pilot de esos resaltadores. Estamos leyendo y subrayamos lo importante. Ese tipo de resaltador, él únicamente resalta el texto. Vean acá. No resaltó más allá, porque sí, cuando nosotros veamos la parte del sombreado, ahí sí vamos a ver la diferencia, porque el sombreado sí, valga la redundancia, sombrea todo el párrafo, como en forma de cuadro, y el resaltador es otra cosa. Ok, entonces, ¿qué vimos hoy? Para hacer una recapitulación ahí pequeñita, vimos cómo funciona Word, cómo guardamos archivos, la interfaz, cómo funciona la interfaz, cómo convertir archivos de PDF a Word y viceversa. Vimos todas las opciones del menú archivo, compartir un documento, cómo puedo yo generar una plantilla de lo que a mí se me ocurra, y si no podemos buscar, necesito una plantilla de una invitación a un baby shower y las que están acá no me gustan, entonces voy a internet, plantillas de Word, baby shower, o té de canastilla, o despedida soltera, qué sé yo, si no nos podemos complicar mucho, ¿verdad? Entonces, no sé si alguna tiene dudas, algún comentario como les dije anteriormente, de Word son 4 o 5 clases. Vamos a ir viendo la mayoría de opciones que tenemos nosotros acá para que vean que no es muy complicado y que vean también que tenemos muchas opciones acá. Entonces, si no hay ningún comentario ni nada, quedaríamos aquí. Yo mañana comparto el link. Voy a pasarles ahorita este documento sin esos cambios que yo le hice para que ustedes los hagan con el video. Entonces, buenas noches a las 2. Les agradezco mucho la atención y nos veríamos de hoy en 8. Bueno, Buenas noches. muchas gracias. Gracias Buenas a noches. ustedes. Hasta luego, de verdad. Hasta luego.